soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy.
Hola iglesia, hola familia, ¿cómo están? Me gusta decirte familia porque eso es exactamente lo que somos. Una familia donde Dios es nuestro Padre y nosotros somos hermanos con la misma sangre, la preciosa sangre de Jesús. Amén. Y qué bueno que nos reunamos a estudiar lo que Dios quiere enseñarnos, porque cada que Dios habla tiene cosas muy importantes que decirnos, así es que vamos a poner mucha atención. Y en el mensaje anterior iniciamos esta serie, He decidido vivir así, serie que tiene como propósito que cada uno de nosotros tomemos la decisión no de vivir momentos de cristianismo, sino una vida cristiana, la increíble vida que Dios tiene para ti y para mí. Juan 10 tiene una promesa preciosa de parte de Dios donde nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es que basta ya de momentos de cristianismo, de momentos donde yo estoy contento, momentos donde yo perdono, momentos donde yo confío, donde yo amo, donde yo doy, momentos donde soy sal y luz. Dios no planeó momentos en nuestras vidas. Dios planeó que viviéramos así. Así que no podemos tirar a la basura lo que tanto le costó a Jesús. Amén. Y mira, la decisión de vivir la vida que Dios tiene para nosotros, la tomas tú, la tomo yo. Y la toma quien está harto de que el enemigo lo robe. ¿Sabes? Quien ya no quiere esa vida de inconstancia, de altibajos, que parecemos un electrocardiograma donde de repente estamos bien, luego mal, luego bien, mal. Así, quien está harto de esto, toma la decisión de ya dejar de vivir esos momentos y vivir una vida cristiana. Y mira, Dios nos hizo inteligentes. Usemos esta inteligencia para tomar la decisión de vivir así. Te puedo asegurar que nunca dejaremos de darle gracias a Dios por esta decisión. Amén. Y el tema de hoy es tremendo y llega en el momento exacto. Así es Dios. Él sabe lo que tú y yo estamos viviendo. Y mira, yo como padre, y muchos de los que me están escuchando son papás, como padre, Dios está muy enojado porque el enemigo nos ha engañado. Y si hay algo que le molesta a un papá, es que alguien trate de engañar a sus hijos. El enemigo nos ha engañado, haciéndonos pensar que la vida cristiana son momentos y a Dios no le gusta esto. Dios nos dio una vida. Y si algo pone triste a un papá, es ver que sus hijos sufren. Por eso Dios ha traído esta enseñanza. Y antes de decirte el título de este mensaje, te quiero hacer unas preguntas para hacerte pensar, esa es la finalidad, y sobre todo para ver si tú necesitas este mensaje. Y las preguntas que te quiero hacer son las siguientes. La primera es, ¿eres preocupón? ¿Eres de las personas que viven preocupadas o vives tranquilo? ¿Eres miedoso o vives confiado? A ver, de los 7 días de la semana, de los 30 días del mes, ¿cuántos días vives confiado, vives en paz, vives contento, vives tranquilo? ¿O solamente son momentos en los que vives así? ¿Cuántos días te la pasas pensando en los problemas que tienes? Pensando, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a poder enfrentar estos problemas? Yo que no quería que me pasara. ¿Cuántos días nos la pasamos pensando en lo que viene en el futuro? ¿Qué pasará en el futuro? Preocupados por esto. Yo te pregunto, ¿tus pensamientos están fijos en las bendiciones o están fijos en los problemas? De repente estamos desayunando y nos llega un mensajito, una llamada de quien no querías que te llamara, un pensamiento de algo que te preocupa y te desayunas preocupado, con miedo. Cuando te ofrecen un juguito, le dices, no, gracias, ya me desayuné un juguito gástrico. O tal vez de repente andas de viaje, de vacaciones, de fin de semana, descansando y el enemigo te trae un regalo, el problema en el que no querías pensar y se acabó el descanso. O tal vez a la hora de dormir, en lugar de descansar, ¿sabes qué? No descansas. Y esto no tiene nada que ver con el colchón en el que te duermes. El mensaje de hoy, el mensaje de hoy tiene que ver con el miedo y la preocupación. Por eso te hice estas preguntas. Porque mira, amigo, Dios nos creó con emociones. No puso atole en nuestras venas, puso sangre. Y Dios nos creó con emociones. Y el miedo y la preocupación son emociones buenas.
Mira, yo tengo miedo de caerme de una azotea, por ejemplo. A mí me preocupa lo que le pasa a mi familia. Y el problema no es que tengamos emociones, el problema es cuando las emociones nos controlan y vivimos así, controlados por nuestras emociones. Y todos sabemos que el miedo, que la preocupación, que el temor nos hace daño. Pero ¿qué tan grave es vivir de esta manera? Déjate, te muestro un video para que entiendas un poco el daño físico, lo que pasa cuando tú y yo vivimos en condiciones de miedo, en condiciones de preocupación. Así es que te invito a que veas este video. Comprendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas.
Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquiera, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. ¿Sabías tú que el 85% de las enfermedades graves tienen que ver con la preocupación, con el miedo, con el estrés? Y la mayoría de nosotros, tú, yo y muchos, practicamos el deporte de la preocupación. Pero si el daño físico es tremendo, ¿sabes? No significa nada en comparación con el daño espiritual. Mira, porque a final de cuentas el daño físico te afecta a ti nada más,
me afecta a mí y es temporal, un día partiremos de aquí. Pero el daño espiritual afecta a muchos y es eterno. Una persona que se preocupa, una persona que vive temerosa, su estado de ánimo se nota en su rostro y en el trato con los demás. Y mira, a ti y a mí nos tocó hablarle a la gente de Dios. Pero ¿quién va a creer en Dios, en un Dios todopoderoso, en un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos provee, que está fijo y es fiel a nosotros? ¿Quién va a creer en un Dios así si vivimos preocupados y miedosos? Y esto confunde a la gente, ¿no crees? Por eso, por eso Dios trajo esta serie y en especial este mensaje. La serie He decidido vivir así. Y el título del mensaje del día de hoy es He decidido vivir creyendo. ¿Y sabes por qué este mensaje? Porque si nos llamamos creyentes, esto es de lo primero que tú y yo tenemos que aprender y estudiar en esta serie. Porque miedo y paz son enemigos. Porque miedo y gozo no viven juntos. Porque preocupación y sonrisas no se llevan. Y basta ya de vivir preocupado. Basta ya de esas noches de insomnio, de vivir con miedo, de vivir pidiendo limosnas de paz. Basta ya. Es tiempo de decidir vivir diferente. Yo decido. Es tiempo de vivir creyéndole a Dios. Yo decido vivir creyendo. Es tiempo de vivir con fe, ¿no crees? Es tiempo de cobrar nuestra herencia. Así es que vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos hable, que Él guíe esta enseñanza. Y vamos también a pedirle que nuestro corazón la reciba. Así es que si te sientes cómodo, vamos a cerrar nuestros ojos y le decimos a Dios, Dios, gracias por amarnos tanto. Gracias por siempre estar al pendiente de nuestras vidas y de preocuparte por nosotros. Sabemos que tu anhelo es que te creamos. Sabemos que tu anhelo es que confiemos en ti y que vivamos así. Así es que hoy, Dios, háblanos por favor. Convéncenos de lo que tú nos quieres decir. Y te pido que hagas esto en nuestros corazones, que nos lleves a vivir lo que somos, creyentes en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Y para iniciar con este mensaje, te invito a que abramos nuestras Biblias y vamos a empezar con un pasaje que tiene una promesa y también tiene una orden de Dios para cobrarla. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc, un libro que te suena a lo mejor un poquito raro, está en el Antiguo Testamento, donde Dios nos da un pasaje donde hay una promesa, pero también hay una orden para cobrar esta promesa. Y vamos a aplicar este pasaje a cualquier situación difícil, a cualquier problema que tú y yo estemos viviendo. Amén. Y como te decía, está en el libro de Habacuc 2, versículo del 2 al 4, y Dios dice en este pasaje, escribe esto. Lo que pides, lo que quieres, tardará un poco en cumplirse, pero te aseguro que se cumplirá. ¿Sabes? Esto es la promesa que Dios nos da. Lo que tú quieres, te aseguro que va a tardarse un poco, pero se cumplirá, se va a llevar a cabo. Y la orden que Dios nos da es esta. El requisito para cumplir esta promesa es esta. Está en el versículo 4. Dice, el justo por su fe vivirá. Un versículo que muchos conocemos. El justo por su fe vivirá. ¿Sabes? El creyente, el justo, vivirá por su fe. Somos justos por lo que hizo Jesús en la cruz. El justo por su fe vivirá. Vamos a volver a leerlo. El justo por su fe vivirá. ¿Ya lo entendiste? Ok, ahora te pregunto, ¿cuál es la palabra más importante de este versículo? El justo por su fe vivirá. Déjame darte un tip. Tiene 2 letras. El justo por su fe vivirá. Y si tú me dices que la palabra más importante es la palabra fe, esa no es la palabra más importante. ¿Sabes? Es una palabra que normalmente no ponemos atención y que fácilmente nos la brincamos. La palabra más importante en este versículo es su. Porque el versículo no dice el justo vivirá por la fe. Dice el justo vivirá por su fe. Y hay una enorme diferencia al hablar de la fe como un tema de doctrina bíblica y hablar de tu fe, de mi fe, como una situación real en nuestras vidas. De eso se trata este mensaje, de pasar de la fe a pasar a tu fe, a pasar a mi fe. Porque amigo,
Muchos viven de la fe de su pastor, viven de la fe de su maestro de Biblia, de la fe de su esposa, de sus papás. Muchos viven así. Y es tiempo de que pases de la fe de ellos a tu fe, porque la fe es personal. Y cuando pasas de la fe a tu fe, las cosas dejan de tardar y empiezan a suceder. ¿Te acuerdas del pasaje que iniciamos donde Dios nos dice, espera un poco, confía, las cosas van a pasar? Tu fe abre la puerta a que las promesas de Dios se hagan una realidad en tu vida. Y es obvio, el diablo no quiere esto. Pero hoy tienes que dejar de vivir con la fe de los demás y empezar a vivir con tu fe. Porque la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. No dice, el justo vivirá por fe. Y es tiempo de que la fe deje de ser un concepto bíblico, deje de ser un tema de predicación, deje de ser algo que sabes y se convierta en algo personal, en tu fe y en mi fe. Y mira, estamos hablando de la fe en Dios, no te vayas a confundir. La fe en Dios es creer en lo que Dios dijo, en lo que Dios dice aquí, y confiar en que se va a cumplir lo que Dios dice. Creer y confiar lo que aquí dice Dios. Dice en el libro de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mira, amigo, a mí me encanta que mi esposa sea una mujer de fe, pero yo no puedo vivir con la fe de mi esposa. Ni el plan de Dios para mi vida se cumplirá con su fe. Necesito de mi fe. Mira, te leo un pasaje en el Evangelio de Mateo, Mateo 9, donde hay dos ciegos que le suplican a Jesús que los sane. Le gritan, Hijo de David, Jesús, ten compasión de nosotros. Y Jesús se detiene en el camino y les pregunta, ¿qué quieren que yo haga? Y ellos le dijeron, queremos que nos sanes, queremos que nos devuelvas la vista. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes creen que yo puedo hacer eso? Y ellos dijeron, sí creemos. Entonces Jesús les toca los ojos y les dice, hágase conforme a la fe de ustedes. No conforme a mi fe, no conforme a la fe de mi esposa, conforme a la fe tuya, conforme a la fe mía. Porque el justo vivirá por su fe. Y mira, mi hogar será transformado no por la fe de mi pastor, sino por mi fe. Cuernavaca será transformada, mi país será transformado no por la fe de sus pastores, sino por mi fe. Porque cuando una fe se pone en acción, pasan los milagros de Dios. Es lo que tú y yo tenemos que entender. La fe, el justo por su fe vivirá. Tú y yo hemos sido llamados por Dios a vivir con nuestra fe. Y muchas personas argumentan, pero es que yo no tengo fe. Pero ¿sabes una cosa? La fe es un fruto de Dios. Lo produce Dios. Nosotros no producimos fe. Dice en el libro de Gálatas, mas el fruto del Espíritu es fe. Uno de los frutos que Dios nos dice en este libro. Y te tengo una noticia a ti que dices que yo no tengo fe, que tú no tienes fe. Si tú eres creyente, si has nacido de nuevo, si has aceptado el perdón de Jesús, si lo has hecho tu Señor y Salvador, Dios ha puesto en ti fe. Escucha este pasaje, está en el libro de Romanos, donde Dios nos habla a través del apóstol Pablo y dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos y ve lo que Dios dice. Dice, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Amigo, Dios te ha dado una medida de fe que tienes que ejercitarla, que tienes que usar para que tu fe crezca. El punto no es si tienes fe, el punto es, ¿tienes fe? La pregunta es, ¿la estás ejercitando? ¿La estás usando? Te pregunto, ¿estás usando tu medida de fe? ¿Estás ejercitando tu fe o estás viviendo de la fe de los demás? Porque Dios te ha dado la medida exacta de fe que necesitas, pero tienes que ejercitarla, tienes que usarla. Tienes que usarla y usarla para que tu fe crezca. Fe significa creer y confiar en que Dios hará lo que Él prometió, lo que está aquí escrito. Y volviendo al pasaje del inicio, dice, ya se los dije, se va a cumplir, tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes.
Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Te aseguro que se va a cumplir. Y recuerda que los creyentes tenemos que vivir por fe. Dios nos dice, espera, confía, se va a cumplir. Ahora tú y yo tenemos que usar la fe que Dios nos ha dado en aquello que tanto anhelas. ¿Sabes qué? No ha llegado el momento que se cumpla, pero se va a cumplir. Te lo aseguro, dice Dios. A nosotros nos toca creer con nuestra fe lo que Dios nos dice, esperar, confiar en que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Ahora, si has dejado de esperar, no estás viviendo por fe. ¿Qué esperas para mañana? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas en tu matrimonio? ¿Qué esperas en tu economía? Porque cuando esperas con fe, lo que esperas va a suceder. La fe apresura lo que Dios quiere hacer. La fe activa las promesas de Dios. Te pregunto, ¿estás esperando? ¿Estás esperando que tus hijos regresen a Dios o ya te rendiste? ¿Estás esperando que tu matrimonio mejore o no ves que hay cambios y ya te desanimaste? Porque lo que esperas demuestra la fe que tienes y es tu fe la que activa lo que Dios dice. Ahora, grábate esto, por favor, lo que te voy a decir es sumamente importante. Grábate esto en lo más profundo de tu mente y tu corazón. No es nuestra necesidad, no es tu necesidad ni mi necesidad la que activa la mano de Dios, es tu fe. Y cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. ¿La estás usando? ¿Estás usando la medida de fe que Dios ha puesto en ti? Ahora, déjame decirte cómo ejercitas tu fe. La promesa ahí está. Lo que tanto anhelas tardará un poco en cumplirse, pero no te desesperes, aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Lo está diciendo Dios. Aquí tengo la promesa de Dios. ¿Cómo activar mi fe? Decide creerla. Dios se va a encargar de mi problema. Decide confiar, aunque no veas nada. Y sigue creyendo que mi mente se llene de esto. Dios lo va a hacer. Que mis palabras lo digan. Dios lo va a hacer. Y que mi vida sencillamente manifieste que yo vivo confiado en que Dios lo va a hacer. Así ejercitas tu fe. Tienes la promesa, decido creerla, decido confiar. Y ¿sabes qué? En mi mente, en mis palabras y en mi vida lo demuestro. Así ejercitamos nuestra fe. Y cada mañana tendremos más capacidad de fe. Amigo, hay mucho más de Dios para tu vida, pero se hará conforme a tu fe. Mucho más de Dios para tu vida, pero va a hacerse conforme a tu fe. Parece que tardará, pero Dios está trabajando en tu fe. Y cuando tú ejercitas tu fe crece como un músculo. Un músculo que va aumentando conforme ejercitas. Empiezas con poco y va creciendo. El punto es este, el músculo ahí estaba. Y a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero cuando empezamos a hacer ejercicio, de repente nos duelen partes que ni siquiera sabíamos que existían. Y son esos músculos que empiezan a ejercitarse, que empiezan a despertar. Así es con la fe. De repente empiezas a confiar, empiezas a notar que aguantas un poquito más como con el ejercicio y cuando te das cuenta esa medida de fe, la aplicas fácilmente y creces en fe. Muchos ni siquiera se han dado cuenta que Dios ha puesto fe en ellos y viven con la fe de otros. Pero cuando empiezas a ejercitarla, cuando empiezas a andar por fe y no por vista, sin que te des cuenta, tu capacidad de creer y confiar va a aumentar y te vas a sorprender de lo que ahora puedes aguantar en comparación con lo que antes, porque ejercitaste tu fe. Ahora un punto muy, muy importante. El justo por su fe vivirá. Tu hogar, tu familia, tu economía, tu salud, no va a ser transformada por mi fe, va a ser transformada por tu fe, porque es nuestra fe la que mueve la mano de Dios. Otro pasaje que me gustaría platicar contigo está en Lucas 17. 10 leprosos son sanados por Jesús. Están allí en el camino, ellos le gritan a Jesús que tenga compasión de él. Jesús voltea a verlos y decide sanarlos. Y les dice, vayan y preséntense ante el sacerdote.
en el camino van a ser sanados. Un leproso, ¿sabes? Tenía que hacerlo a presentarse ante un sacerdote. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Nosotros no entendemos la magnitud de este milagro, porque la lepra en aquellos días, si hoy es algo terrible, en aquellos días era peor. Además de ser una enfermedad terrible, la sociedad rechazaba a los leprosos. La piel se pudre con la lepra. Se caen los órganos que están podridos. Se te podía caer una oreja, se te podía caer la nariz, un dedo, y olías a podrido de lejos. Notabas que había un leproso. ¿Sabes? A un leproso le podían faltar partes de su cuerpo. Tal vez caminando se le cayó un dedo. Y Jesús sana a los 10 leprosos. Imagínate esto, de repente van caminando y ves que te sale un dedo, que te sale una mano. Era un milagro tremendo. Y de los 10 leprosos sanados, solamente uno de ellos regresó a darle gracias a Jesús, a alabar a Dios. Y cuando Jesús lo ve, dice, ¿y los otros 9? ¿Sabes? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno regresó a darme las gracias, ninguno regresó a darle gloria a Dios, excepto este extranjero que era un samaritano. Y Jesús le dice a esta persona, tu fe fue la que te sanó, fue tu fe. No fue la fe del pastor, no fue la fe del sacerdote, ni la de tu papá, ni siquiera tu necesidad. Fue tu fe en mí la que te ha sanado, lo que Dios le dijo a este leproso. En otro pasaje hay un ciego mendigando y Jesús pasa por donde él está. La gente le avisa que ahí está Jesús y él le grita, Jesús, ayúdame, ten compasión de mí. Jesús se detiene y le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y el ciego le dijo, quiero ver. Y Jesús lo sana y le dice, tu fe te ha sanado, tu fe, porque la fe es personal. Más que algo que sepas de religión, es algo personal, es una revelación personal porque el justo vivirá por su fe. Amigo, en otro pasaje, una mujer conocida como una mujer de lo peor, conocida como pecadora, entra donde está Jesús y le empieza a lavar los pies con un perfume muy costoso. Los religiosos siempre critican, y ellos decían, si supiera este hombre quién es esta mujer, pero Jesús ignora los comentarios de esos religiosos y le dice a esta mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mira, nadie llevó a esta mujer a Jesús, ella fue sola, en medio de su inmoralidad, en medio de su pecado, pero fue con fe. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe es mi fe, no la de mis líderes, no la de mi pastor, no la de mis amigos, es mi fe, la que hace la diferencia en mi vida. Y mira, Dios te ha dado la fe necesaria para tu vida. Todo lo que necesitas de fe, Dios lo ha puesto en tu vida para cumplir su plan, para cumplir su propósito en ti. Tienes la medida correcta, tengo la medida correcta para vencer, para conquistar nuestra tierra prometida. Dios puso en nosotros la medida exacta de fe, lo tenemos que entender. Y otro punto muy importante que tú y yo tenemos que entender. Aquí en la Biblia, Dios le llama a Abraham el padre de la fe. Y sabes, tal vez en nuestras oraciones hayamos pedido, Dios, dame la fe de Abraham. Pero tú no necesitas la fe de Abraham. Yo no necesito la fe de Abraham. Dios le dio a Abraham la fe, la medida de fe que él necesitaba. No necesitamos la fe de Abraham. Lo que necesitamos es la obediencia de Abraham. Porque la fe tiene que ir acompañada de la obediencia. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, Abraham obedeció y salió. Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac, él no dijo, déjame orar. No. Él dijo, al otro día salió a obedecer. Mira, lo que Dios te tiene que decir está escrito aquí en la Biblia. Lo único que a ti y a mí nos toca para poder practicar nuestra fe es obedecer lo que Dios dice. Otro pasaje. Te hablo de otro pasaje. Lucas 22. Jesús está rodeado con sus discípulos y se dirige a ellos, en especial a Pedro. Y le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes, como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falte, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Cómo ves? El diablo le pide permiso a Dios y muchas veces pensamos
que cuando el enemigo le pide permiso a Dios para zarandearnos, Dios va a decir, no, ¿qué te pasa? Que le va a decir a los discípulos, ni se preocupen, yo estoy con ustedes y yo reprendo al enemigo y voy a evitar que tengan problemas. No, Jesús no dice esto. Jesús voltea con Pedro y le dice, he orado por ti para que tu fe no falte. Jesús sabía que él le había dado la medida correcta de fe a Pedro para enfrentar al enemigo. Y Jesús permite esto porque quiere que Pedro ejercite su fe. Él tenía un plan para Pedro y sabía que Pedro iba a fallar, pero crecería en fe y sería de mucha bendición para sus hermanos. Termina el versículo, dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Porque amigo, el cristianismo no es una vida libre de problemas. El cristianismo no es una vida sin tormentas. Eso no es real. La vida tiene y tendrá problemas. Vivimos en un mundo caído y Dios está con nosotros y Él te ha dado y me ha dado la medida correcta de fe para que pases la tormenta, para que enfrentes a Goliat. La oración de Dios no es que no tengas problemas. La oración de Dios es que tu fe no falle en medio del problema y que tu fe crezca para enfrentarlo de mañana. Mira, Dios te dio la medida exacta de fe para que vivas de victoria en victoria, para que puedas vencer. No sé lo que el enemigo te esté diciendo ahorita con el problema que estás enfrentando, pero hoy Dios te dice, tú puedes vencer, yo puedo vencer. He puesto dentro de ti lo que necesitas para cumplir mi plan. Y mira, Dios tiene planes muy grandes para ti. Dios te dice, quiero cambiar tu hogar. Dios te dice, quiero que avances en tus finanzas, porque tú no vives de acuerdo a la economía de México, tú vives de acuerdo a la economía del reino de Dios. Dios te dice, he puesto la suficiente fe, la fe que necesitas para que tus hijos regresen al Señor. Una fe perfecta, una fe que es exacta, una fe que no te lo dio por medida, te la dio exacta para lo que tú necesitas. No necesitas mi fe, tienes la fe que necesitas. Porque mira, mi plan es distinto al tuyo. Tú tienes un llamado especial, yo tengo un llamado especial. Y a donde Dios te lleve, te vas a sorprender. Puede que tarde un poquito, porque está trabajando en tu fe. Porque el justo vivirá por su fe. Levántate, amigo, vamos a levantarnos. Tú puedes vencer, tú puedes seguir adelante. Tu problema no es muy grande, ni para ti ni para Dios. Esta situación no te va a ahogar. Esta situación no te va a destruir, porque ya puso Dios dentro de ti lo que necesitas. Grábate eso, amigo, grábate esto. Eres cabeza y no eres cola. Grábate esto, eres coheredero con Cristo. Grábate esto, eres la sal y la luz de la tierra. Eres un hijo de Dios. Dice Dios, yo no te he dejado, yo estoy contigo. Mira, el enemigo no puede contra ti, porque tienes la medida perfecta de fe. Ejercítala para que tu fe crezca. No importa que Goliat se vea enorme. Mientras más grande el enemigo, más grande la victoria. Y terminamos con esto. La serie se llama Yo he decidido, yo decido. Hoy yo decido vivir creyendo. Toma la misma decisión. Hoy yo decido vivir creyendo en mi Dios y en lo que Dios dice. Y te aseguro que las cosas van a cambiar de una manera tremenda. Toma esta decisión. Y sabes, veremos el poder de Dios desatado en tu vida y en mi vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy.